El sistema de salud de cualquier país, bueno, pues es tan fuerte como la gente que lo sostiene, ¿no? Sus médicos. Pero, a ver, ¿qué pasa cuando el mismísimo sistema que forma a estos doctores opera con un costo humano oculto? Uno que pone en riesgo no solo a los futuros especialistas, sino también a sus pacientes. Hoy vamos a analizar a fondo esta crisis estructural en la formación médica de México. 100. 100 horas. Este número no es una exageración, ¿eh? Es la cantidad de horas que algunos médicos residentes en México pueden llegar a trabajar en una sola semana. Y este es solo el punto de partida para entender un sistema que de verdad lleva a su gente al límite. Híjole, esta frase no es de una película ni de un libro, es el testimonio real de un médico residente. Y sus palabras creo que capturan perfectamente una realidad donde la formación se siente más como un encierro que como una verdadera educación. Ok, para entender cómo llegamos a este punto, hay que ver el conflicto central en la vida de un residente. Y es que viven una dualidad constante. Son, al mismo tiempo, estudiantes que necesitan aprender y trabajadores que son esenciales para que el hospital funcione. Y esta imagen lo explica todo a la perfección. Por un lado está la expectativa, lo que debería ser el estudiante, un aprendiz que recibe mentoría, que tiene un plan de estudios, que está supervisado. Pero del otro lado, pues está la cruda realidad del trabajador, semanas de más de 80 horas cubriendo los huecos de personal que hay en el hospital y con muy, pero muy poca enseñanza real. Y casi siempre la realidad del trabajador termina devorándose por completo las necesidades del estudiante. Y si quedaba alguna duda, esta gráfica lo deja clarísimo. Fíjense, aunque los residentes son más o menos una cuarta parte de la fuerza laboral en los hospitales, ellos cargan con más de un tercio de todas las horas de trabajo del sistema. O sea, no son un simple apoyo, son literalmente un pilar sobre el que descansa la operación diaria de los hospitales públicos. Pero a ver, ¿de dónde viene todo este desequilibrio? Para encontrar la respuesta, hay que irnos al pasado. Porque el sistema no es que se haya roto en el camino, es que de alguna manera nació con una falla de origen. Aquí está la clave de todo. Allá por 1941, cuando se crearon las primeras residencias, el objetivo principal no era enseñar, para nada. El modelo se diseñó para cubrir las necesidades del hospital, para usar a los residentes como una forma de tapar las ausencias del personal. O sea que, desde el inicio, la necesidad de mano de obra le ganó a la idea de una enseñanza bien estructurada. Y este modelo inicial, pues consolidó lo que los expertos llaman educación artesanal. Y a ver, el nombre suena hasta romántico, ¿no? Pero en la práctica significaba que el aprendizaje era casi un accidente, un subproducto del trabajo sin fin. En lugar de un programa formal, se aprendía sobre la marcha, ahí, al lado del maestro, en medio del caos del día a día del hospital. Claro, esta tensión entre ser estudiante y ser trabajador tenía que explotar en algún momento. Y vaya que explotó. A mediados de los 60, el movimiento médico de 1964 y 65 fue un punto de quiebre que, aunque buscaba mejorar las cosas, tuvo consecuencias que nadie esperaba. Y todo empezó por algo que parece hasta increíble. Les cancelaron el aguinaldo. El argumento era que ellos eran becarios, no trabajadores. Obviamente, esto desató un movimiento enorme que pedía una cosa muy clara: derechos laborales. Y después de una lucha muy dura, en 1970 lo lograron. Consiguieron un cambio histórico en la ley que los reconocía ahora sí como trabajadores. Parecía una victoria total. Pero aquí viene la parte irónica, por no decir trágica. Esa victoria se convirtió en una especie de trampa, porque al ganar derechos laborales y ser reconocidos como trabajadores, la ley le dio un marco legal a las instituciones para justificar su uso como mano de obra barata. O sea, se institucionalizó la mismísima estructura que permitía que los explotaran. Y todo ese legado histórico nos trae de golpe a la realidad de hoy. Una realidad que es peligrosa, porque un sistema que daña a los médicos que está formando, inevitablemente, termina dañando también a los pacientes que ellos tienen que atender. Dentro de los hospitales opera algo que los expertos llaman el currículo oculto. O sea, no está en ningún libro de texto, pero es un sistema de reglas no escritas que todos aprenden. Y en este sistema, cosas como la humillación, el acoso, las guardias de castigo se vuelven normales. Y lo peor es que se justifican con esta idea peligrosísima de que el maltrato forja el carácter. Se crea un ambiente tóxico. Y aquí es donde el problema deja de ser solo de los médicos y nos afecta a todos. Porque esto ya no es solo una cuestión de derechos laborales. La propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha documentado que el agotamiento extremo y la falta de supervisión de los residentes están directamente ligados a daños a la salud e incluso a la muerte de pacientes. El sistema le está fallando a todos. Bueno, ante una crisis tan clara, es obvio que ha habido intentos de reforma. La pregunta es, ¿son suficientes? Vamos a analizar la regulación más reciente para ver por qué parece que no está resolviendo el problema de raíz.
A ver, si leemos la norma oficial más reciente, la NOM 001 SSA 2023, en papel suena increíble. Habla de un ambiente respetuoso y prohíbe las famosas guardias de castigo. Pero el problema, como siempre, está en los detalles. Por un lado, no ofrece ninguna forma real, segura y anónima para denunciar los abusos. Y por otro, mientras prohíbe una cosa, legitima otra, las semanas de trabajo de 80 horas. O sea, normaliza condiciones que son inhumanas. Es que, al final, volvemos al mismo punto. El meollo del asunto no se toca con estas regulaciones. La tensión de fondo sigue ahí. El sistema de salud de México depende, estructuralmente, de los residentes. Son una fuerza de trabajo barata, siempre disponible e indispensable. Y cualquier reforma que no ataque de frente esta dependencia económica y operativa, pues está destinada a fracasar. Y todo esto nos deja con una pregunta final. Una que creo que resume todo el dilema. ¿De verdad un sistema de salud puede considerarse sano si para poder funcionar necesita quebrar física y mentalmente a las mismas personas que está formando para sanar a los demás? La respuesta parece bastante obvia, pero cambiar esa realidad, ese es el verdadero reto.